Bienvenidos a Musal, que es el Museo de la Historia de San Luis. Aquí está nuestro pasado y aquí está nuestra memoria. Agradecemos la presencia de la doctora Rapizarda, jefa de Cultura, de la señora doctora Liz Contreras, jefa de Intercolegiales, de la representante del hito del Bicentenario, Alejandra Raca, Itatí Gambino, de Tecla Funes, de la señora jefa de merendero Nelly Coliva y de demás funcionarios que están presentes. Muchas gracias por venir y también a ustedes, a la gente que ha venido a acompañarnos en este momento. Bueno, Cultura inició este ciclo denominado Mujeres en la Historia en el año 2020, en diciembre del 2020 abrimos este ciclo. Lo hemos seguido de distinta manera, a veces comenzó en forma presencial, después en forma virtual y después con muy poquita presencia, es decir, nos fuimos acomodando al estatus sanitario que había en la provincia en ese momento, pero nunca dejamos de hacerlo. En este ciclo, Cultura revaloriza, destaca y visibiliza a las mujeres, distintas mujeres que han sido protagonistas en nuestra historia, pero sin embargo no las conocemos o de las cuales conocemos muy poco. Bueno, también agradecemos especialmente como Cultura a la señora Siri Getar Tarabay, quien con tan buena disposición y tan amablemente ha accedido a nuestra propuesta. Bueno, ella nos va a contar de las mujeres, porque este es el mes del inmigrante. Ella nos va a contar de esas mujeres inmigrantes, de su familia, que vinieron desde tierras tan lejanas a hacer un futuro acá en esta provincia. Así que te agradecemos muchísimo. Antes de dejarlas con ella, voy a leer un pequeño currículum que me ha enviado ella, pero lo voy a leer porque es largo, no me voy a acordar de todo. Así que su currículum dice así. ¿Puedo participar en algo pequeñito? Presten atención, no para que ustedes puedan valorar el contenido, sino presten atención a la secuencia, porque tiene un mensaje. La secuencia del currículum. Porque Siri nos va a contar de las mujeres y las dificultades mujeres inmigrantes, y las dificultades que tuvieron, a lo mejor simplemente por el hecho de ser mujeres, pero a la vez ella tiene un mensaje muy esperanzador para todas las mujeres. Así que bueno, dice así: profesión, persona, trabajadora, hija, estudiante, hermana, tía, amiga, madre, abuela, bisabuela, ciudadana. Formación en San Luis desde 1953 al 1965 en la Escuela Paul Cossack, Colegio San Luis Gonzaga, Escuela Normal de Maestras, Colegio Nacional La Finur y Universidad de San Luis. En Buenos Aires a los 43 años, desde 1990 al 2000. A los 46 años es psicóloga social de la primera promoción de Pichón Riviere de Castelar, Buenos Aires. A los 47 es mediadora. A los 48 años tiene una tecnicatura universitaria en minoridad y familia de la Universidad de Lomas de Zamora. Y a los 49 años es educadora sexual integral del Ministerio de Salud de la Nación. A los 73 años, persona, estudiante del buen amor, curiosa continua, ciudadana enamorada de su provincia de San Luis, su cultura y sus encuentros. Bueno, muchas gracias, Siri. Te agradecemos. También voy a leer un saludo porque Siri ha invitado a una amiga que es por todos conocidos en Cultura, que es la licenciada Cintia Martínez. Y es más, ella ha dado en el ciclo de mujeres una charla sobre el rol de las mujeres en Malvinas, que también es un tema bastante desconocido y que vos viniste. Bueno, Siri la ha invitado, pero ella no ha podido venir, pero
con su permiso, le ha mandado a ella personalmente el siguiente mensaje, pero quería que lo escucharan porque es muy bonito. Dice: desde que era niña hay una sensación hermosa que se produce en mí cada vez que entro en el negocio de la familia Getar Tarabay. Siento que estoy en un cuento de las 1001 noche. Los perfumes, las telas, la calidez de Daed, de Siri, de toda su familia han estado presentes en mí desde siempre. Cada vez que mi amiga Siri me abraza, es como si un pedacito de Oriente me abrazara. Esta historia milenaria de mujeres guerreras, bondadosas, luchadoras, delicadas, comprometidas con la sociedad y con sus creencias religiosas, siempre dispuestas a ayudar al que más necesite, se me aparece cuando entro en el negocio de la Galería Sananes. En esta breve referencia a mi relación con esta querida familia de mujeres tan mágicas, quiero reconocer el aporte maravilloso e irreemplazable de las mujeres de la comunidad sirio-libanesa a la sociedad puntana. Todas ellas se han desempeñado y lo siguen haciendo en profesiones y actividades tan diversas como abogadas, docentes, médicas, comerciantes, escritoras y políticas, entre otras. Cada una de ellas, desde su lugar, ha colaborado para que nuestra sociedad puntana siga siendo una comunidad abierta a todos y a todas las que llegan con sus sueños a habitar nuestra bendita tierra. Lo leí porque realmente es hermoso. Es muy bonito. Y bueno, y al estar integrados con esta sociedad que los recibió, con San Luis, sí, con esta bendita provincia, como dice Cintia, bueno, era lindo leerlo. Muchas gracias de nuevo. Gracias a vos. De parte de Cultura, de todos nosotros. Le escuchamos. Bueno. Hay una razón por la cual yo entregué a Cristina, porque debo confesar, para que ustedes no me conocen de vista, claro, o me conocen tal vez por mi actividad comercial, en la que he centrado, digamos, mi tiempo de vida a partir que mi madre, que fue la fundadora junto con mi padre, falleció. Entonces quedamos en la familia frente a esta boutique Daed, que es parte de un movimiento comercial importante de nuestra ciudad de San Luis tan querida, por la que cada uno va haciendo desde su lugar lo que va pudiendo. Entonces yo, cuando Cristina me invitó, le dije, bueno, ella me llamó para pedirme alguna referencia personal, entonces yo decidí armarle ese currículum, desde esos lugares que fui señalando. ¿Por qué? Porque siempre digo de que las buenas cosas se tienen que compartir y los ejemplos de vida con más razón. Yo decidí a los 17 años abrazar otra causa, que era la causa de una persona a la que yo amé, que fue el padre de mis hijas, y decidí acompañarlo en sus dolores de ese momento, que eran muchos y fuertes. Entonces, claro, dejé de lado mi formación universitaria, que la había empezado aquí en la provincia y en nuestra universidad en psicología. Pasó el tiempo, mis hijas crecieron, se formaron, terminaron sus carreras y entonces entendí que había vuelto a ser un espacio para mí ese tiempo. Me trasladé a Buenos Aires e hice esas formaciones que ustedes escucharon. Cuando yo tenía 43 años, o sea, en la vida, cuando nos lo proponemos, podemos. Ese es el punto. Cuando queremos seguir creciendo, desarrollándonos, yo me formé, hice 4 formaciones diferentes, no ejerzo ninguna de modo formal, con un escritorio en una oficina, lo ejerzo en la vida, con mis encuentros con el otro, en cada momento, en cada circunstancia. Yo soy una persona naturalmente curiosa. Toda mi vida he estado estudiando y me encanta el conocimiento, porque me encanta descubrir todo lo tanto que no conozco.
que no sé y que todavía me falta conocer, por supuesto. Moriré estudiando alguna cosa, sin ninguna duda. Pero yo me formé en estas cosas que ustedes escucharon porque entendí, siempre tuve una tendencia social, entendí de que ellas me iban a ayudar a poder comprender al otro de mejor manera y a poder tener una mejor calidad, ser una mejor persona. Porque las formaciones dan eso, la cultura da eso. Para mí es muy importante estar en este momento ante ustedes. Es muy importante haber aceptado esta importante invitación por el contenido que tiene y por el reconocimiento que guarda hacia la gente que llegó a esta tierra maravillosa, que todos hemos aprendido a amar desde el primer minuto que pusimos nuestros pies en ella. Yo agradezco muchísimo todo lo que signifique hacer homenaje a algo que tiene valor. Yo rindo un homenaje a las mujeres de esta casa. Para mí esta casa es muy importante, le tengo mucho cariño, porque aquí antes funcionó el correo. Y en ese correo yo he venido siendo puber a traer mis cartitas para enviar porque me encantan las cartas. Y me encanta cartear y escribir a mano. Como verán, todo esto lo escribí a mano. Entonces, yo venía a traer las cartas y me acuerdo que un día estaba haciendo la fila. Y de pronto me descubre un profesor mío de historia que estaba delante mío en la fila, llamado Marianito Pérez, creo que era escribano, y era nuestro profesor de historia. Entonces, él, cuando me descubre, yo viví el primer acto de caballerosidad que a mí me marcó para toda mi vida. Se corre a un costado y con un gesto amable ofrece su lugar, me lo ofrece. Me dice, por favor, señorita Getár, pase adelante. Eso fue mágico, porque ese pase adelante, a partir de ese momento, marcó algo en mí. Y hoy puedo decir que vengo observando ese pase adelante hacia la mujer que nuestra sociedad, que nuestras organizaciones y nuestra cultura está llevando a cabo cada vez más. Este encuentro, esta reunión, este homenaje a la mujer inmigrante, tiene mucho sentido y tiene mucho que ver con ese principio, el del pase adelante de las mujeres. Como les dije, antes era un correo, después se transformó en el centro de la policía, funcionó aquí. Después se transformó en VAS 21 y ahora es el Musal. Yo quiero agradecerle especialmente a Cristina Pérez el haber pensado en mi persona e invitarme para compartir con ustedes. Agradecer la presencia y el desarrollo, cada uno desde su lugar, de todas estas personas que ustedes están mirando y que están viendo cómo cada cual se esmera en hacer lo que hace para que sea posible este encuentro cultural, porque es un encuentro cultural. Quiero agradecer además a las que más conozco, Liz Contreras, y Tati Gambino, Marta Rodríguez y todo el equipo liderado por una persona que me da mucha satisfacción, que se llama Silvia Rapizarda y que es nuestra presidenta del programa Cultura, Dire y ministro, todo junto. Todo lo que está haciendo Silvia, yo nunca puedo confesarles de corazón, sinceramente, yo nunca pude tener la alegría que estoy teniendo en estos días de mi vida por ver cómo Cultura ha crecido, cómo se ha abierto como un abanico, los intercolegiales, los concursos, las creaciones, los talleres,
todo lo que le van ofreciendo al niño y a la niña puntanos es algo magnífico. Ese desarrollo y evolución en el conocimiento, en las aptitudes artísticas, yo lo agradezco tanto a eso, porque es un tema que siempre me importó, la niñez y el desarrollo de la niñez. Así que estoy muy contenta de estar aquí y quiero desearles lo mejor de aquí en adelante porque lo merecen. Muy bien. Cuando me llama Cristina y me dice, vamos a hacer un homenaje en el marco de honrar a la mujer, de valorizar a la mujer, yo me dije, pero es que yo no puedo, no me siento representante. Entonces Cristina me dice, Siri, no importa que no estén los demás inmigrantes, porque al contar tu propia historia y la de tu familia, estamos haciendo un homenaje a todos los inmigrantes. Pero bueno, mi deseo es que las cosas sucedan también de manera más integral y se ha comprometido conmigo la doctora Rapizarda a llevarlo adelante, que se van a enterar en el momento que suceda. Estuvimos charlándolo. Bien. Casa Daed. ¿Alguna vez ustedes han podido pensar o situarse en qué pasa cuando una persona ajena al lugar y a la cultura y al idioma llega a un territorio totalmente desconocido? Y viniendo además de un continente que no tiene mucho que ver con lo occidental, como en el caso nuestro, como por ejemplo de Medio Oriente, de ahí provenimos, la familia Getar Tarabay, de ahí proviene. Imagínense por un momento esas personas llegando a un lugar desconocido, no manejando el idioma, no sabiendo casi nada del lugar a donde van, y que ustedes de pronto sientan que alguien les dice Ahlan wa sahlan, أنا كثير مبسوطة لأنه أنتم موجودين هون بهالاستماع، لأنه رح تتعرف علينا ورح نخبر علينا، وبدي خبركم إنه بجسمي في دم أرجنتينية. ¿Qué entendieron? Nada. ¿Alguna fonética, alguna expresión les sonó parecida a alguna palabra castellana? Tal vez, argentinie, ¿no? ¿Qué les dije? Ahlan wa sahlan, que es dentro de la cultura árabe es una palabra muy importante, es la palabra bienvenidos. El árabe es muy acogedor, dentro de su cultura tiene mucho espacio, acoger al otro. Entonces, yo les dije, bienvenidos, aquí me siento muy bien por compartir estos momentos con ustedes. Nos hemos reunido para contarnos y escucharnos algunas cosas que nos importen. Inicialmente quiero decirles que en mi sangre, en mi cuerpo y en mi sangre, existe y corre sangre argentina. Eso fue lo que les dije. Pero ustedes no podían entender. ¿Por qué no pueden entender? Porque el árabe tiene una fonética que no es parecida ni al italiano ni al francés, que sería lo que ustedes podrían más o menos captar, más o menos entender. El árabe tiene una escritura cuneiforme que ahí está, presentada en ese pequeño tapiz
que son escrituras, esas son escrituras del Corán, que es el libro de los musulmanes. El Corán en ese tapiz refiere a Dios, diciendo Dios, el Todopoderoso, el más grande, el único. El mundo árabe está dividido en dos grandes grupos, que son los musulmanes, cuyo libro de fe es el Corán y la figura máxima es Mahoma, y los cristianos, cuyo libro importante es la Biblia y su referente es Jesús, y es el catolicismo al que pertenece mi familia, la familia Getar Tarabay. Entonces es una cultura que se maneja con el idioma árabe, porque nos dicen árabes a todos aquellos que hablamos el árabe, lo cual no está indicando ni territorio ni religión, sí una base cultural más o menos parecida entre los distintos mundos, porque por ejemplo hay árabes en la India, hay árabes en Asia, ¿no? Hay árabes en Medio Oriente, hay árabes en Europa. En todo el mundo hay árabes, pero cada árabe, cada conjunto árabe pertenece a un continente diferente y tienen usos y costumbres que tienen una base parecida, pero que globalmente son diferentes. Entonces, el inmigrante árabe, cuando se traslada hacia un país occidental, no tiene a qué asirse. Aunque tengamos cosas que tal vez ustedes desconozcan, que a veces en los polos opuestos hay mucho que compartir. Por ejemplo, el idioma castellano, todas las palabras del idioma castellano, y esto es lo que tal vez no sepan, todas las palabras que comienzan con A, con ab o con al, son de origen árabe. El primer alfabeto del mundo en la civilización humana la crearon los fenicios, que son nuestros antepasados, los antepasados de los libaneses. Yo, en mi familia, vino del Líbano y la mayoría de los árabes que llegaron a San Luis, la mayoría fueron libaneses. Quiero decirles también que yo tuve una sorpresa muy agradable. Visitando esta casa, cuando ya era Musal, y existiendo aquí los talleres de la profesora Cholita Carreras, que son de investigación folclórica, hice un descubrimiento maravilloso. Ella hablaba de la tonada. Vine un par de veces a su taller. ¿Y qué descubrí? Que la tonada surge a partir de los españoles cuando llegan a estas tierras que vienen trayendo el cantejondo. El cantejondo que quiere decir cantar hondo. Ese cantejondo en España se construye tomándose ese género, creándose con las bases del árabe, de la música y el canto árabe, que se llama ateba. Y el ateba es un lamento, es una nostalgia por el que no está, por el que se fue, por el que desapareció, por el que se ama, por el que no se ve. Ese ateba era un género que mi madre, Daed, cantaba maravillosamente. Era increíble su voz y ella lo hacía muy bien. Entonces, para mí, descubrir que la tonada, en sus bases más lejanas, tiene origen en una música árabe, en un género de la música árabe que se llama ateba y que es tan caro a mi corazón por haberlo oído tantas veces en la voz de mi madre, fue una emoción enorme.
Entonces hay tantas cosas que compartimos y que desconocemos, muchas veces desconocemos. Entonces, esos inmigrantes que fueron llegando a San Luis, que no sabían nada, que no entendían nada, tuvieron que, en cada tropiezo, en cada circunstancia, en cada encuentro con lo desconocido, en cada vínculo con el otro, tener que hacer el enorme esfuerzo de entender, de comprender, de poder distinguir, de poder diferenciar, de poder valorar y de aprender a respetar todo eso que no conocían y que no sabían. O sea, tuvieron que, al obstáculo, vivirlo desde un lugar, como dice la psicología social, de la revalorización del obstáculo. Y entraron en esa corriente actitudinal del conocimiento y la revalorización de las cosas en las que estaban sumergidos, de lo que les rodeaba. Y desde ese lugar, y con una mirada y con una actitud adaptativa a su realidad, fueron construyendo todo lo que pudieron. Y fue muchísimo, muchísimo. Yo quiero contarles que para preparar este encuentro con ustedes, yo me remití a los libros de una señora argentina, maravillosa persona, que se llama Esther Rosales de Orozco. Ella escribió los libros Sembradores, Sembradores 1, 2 y 3. Una obra maravillosa que todos tendrían que leer, porque relata sobre la existencia de cada familia puntana y sobre el desarrollo y logros de esas familias, de lo construido, de lo alcanzado, de la cantidad de hijos tenidos, de las profesiones logradas. Esos libros a mí me emocionan un montón. Entonces le pegué una recorrida y ¿qué descubrí? Que cada familia se presenta en el libro con la cabeza de familia, que es el hombre de la familia, no la mujer. Entonces yo les preparé se me perdió. A ver. Por ejemplo, si yo les nombro a Lucy Selim Wesbe, una ciudadana puntana, ustedes no van a saber que yo estoy hablando de la mamá de Yasmín Haidar, porque ustedes conocen a Joseph Haidar. Si yo les nombro a Elena Haidar, ustedes no se van a dar cuenta que yo estoy hablando de quien las atendió muchas veces, seguramente algunas de ustedes, de la odontóloga Saide Nahlul, o de Romina, su hija. Si yo les nombro a Ana Pujol, ustedes no van a saber que yo estoy hablando de Silvia Rapizarda, que es su hija. Si yo les nombro a Rosa Santos, que en realidad está mal escrito, como pasó muchas veces en inmigraciones en Buenos Aires, muchos apellidos se transformaron, se deformaron, se cambiaron, no se entendían, entonces se escribía como se podía. Si yo les nombro a Rosa Santos, que es la mamá de Amalia Abdala, a la vez Amalia, mamá de Marta,
que ha sido la médica pediatra de muchos de sus hijos, como de las mías. Ustedes no van a entender que yo estoy hablando de esa María Abdala. Si yo les nombro algún apellido italiano, español, argentino, como hice con el de Ana Pujol, el de María Cércena, no van a saber que es la madre de Ada de Luca, que tuvo por años un negocio al lado del Cine Rex. Si les nombro a Yalile Thomas, no sabrán que estoy hablando del doctor Miguel Isa y de Manolo Isa, que tantas veces nos han atendido como médicos. ¿Por qué? Porque las mujeres no se visibilizan. Seguimos con ciertos lugares, con ciertos comportamientos, con esta falta del uso del apellido materno, de colocarlo en el lugar que le corresponde. Por tanto y cuanto la mujer participa y hace y contribuye al crecimiento y desarrollo de una familia. Si yo les voy nombrando, si les digo Anastasia Berrueta, ustedes no van a saber que es la mamá de Esther Rosales, la señora que escribió Sembradores 1, 2 y 3. Esta es la realidad. Entonces, estamos en un camino de cambios, de modificaciones, de corregir o de mejorar aquello que hacemos no muy bien. Estamos iniciando este camino y este encuentro es parte de eso. Yo admiro mucho a un escritor que ustedes conocerán que se llama Erich Fromm. Él escribió un libro que se llama El arte de amar. En el libro El arte de amar, él habla del buen amor. ¿Qué es el buen amor? El buen amor tiene 4 elementos que para que sea alcanzado ese buen amor, deben estar presentes los 4. A la falta de uno, ya sería un amor, un mal amor o un amor discapacitado, digamos. Esos 4 elementos se preguntarán ustedes cuáles serán, ¿no? El primero es el conocimiento. Solamente conocer para poder querer. El segundo elemento es el cuidado. Si yo conozco, yo puedo cuidar a eso que conozco. El tercer elemento es el respeto. Si yo conozco y cuido porque valoro, puedo respetar eso. Y la responsabilidad. La responsabilidad es muy importante como 4 elemento y es muy importante lo que contiene. Cuando uno se enoja con otro, dice, más sí, que se las arregle, a mí qué me importa. O sea, yo me peleo contigo, Cris, y resulta que vos te ofendes un montón y bueno, hay otra nueva situación dolorosa, más para vos que para mí, porque suponte, éramos muy amigas, hay un vínculo que nos aproxima, muy amigas. Entonces yo me desligo porque siento que no tengo por qué hacerme cargo de lo que vos sentís. No es así. Porque lo que a vos te pasó conmigo es porque yo te lo generé. Porque es el vínculo, el encuentro entre dos. Yo tengo que poder hacerme cargo de este comportamiento que si yo provoqué un sentimiento X en tu persona, tiene que ver conmigo también. Hay una responsabilidad que me cabe también. Aunque no hablemos de culpa, ¿quién tiene la razón? No. Es la actitud del responsabilizarse de lo que en el vínculo se genera con el otro. Es eso. Entonces, si esos 4 elementos existen, entonces Erich Fromm dice, existe el buen amor.
Esos inmigrantes practicaron el buen amor. Esos inmigrantes practicaron lo que en psicología social se llama la revalorización del obstáculo. Todos tenemos obstáculos en la vida, ¿quién no? Entonces uno se dice, ¿y por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Y por qué no? O sea, nos quejamos y decimos, ¿por qué nos pasa? ¿Por qué me pasa? Y lo que no podemos entender es que el obstáculo es un llamado de atención. Es algo que está como si alguien estuviera detrás tuyo y te tira de la manga y te dice, por aquí no, no es por aquí. Desvía la ruta, cambia el camino. Pero hay que tener una capacidad especial para poder verlo, entenderlo y para poder revalorizar el obstáculo y poder modificar cosas y adaptarse a la situación nueva, buscando el cambio de esa situación. Y yo me maravillo al ver cuánto de esto hubo en el comportamiento de cada uno de los inmigrantes. Revalorizaron sus obstáculos. Tuvieron muchísimos, pero pudieron revalorizar. Pudieron ir adaptándose. Y eso es un rasgo de salud, de alta salud, como dice mi hija Mariela. A ella le encanta usar la palabra alta cuando quiere magnificar algo. Mariela es mi hija que está ahí, es uno de mis mejores títulos. Yo estudié muchas cosas, pero mis dos mejores títulos fueron Mariela e Ivana. Porque son mujeres del arte y para el arte. Ivana hace arte, hizo arte con la educación, porque fue profesora de preprimaria y hace arte imitando, queriendo acercarse un poco a su magnífico artista, su padre, que fue un magnífico artista del óleo y de la pintura, con los collages. Y Mariela hace sus cuadros con la moda, con la estética de la moda y con las telas y sus colores. Ese es el arte de Mariela. Entonces, volviendo a lo que estábamos hablando, así como yo legué a mi provincia dos hermosas personas, así también cada una de las familias, los Chada, los Cecín, los Aidar, los Isa, los Apes, los Neyar, no me quiero olvidar, los Kusa, los Nahlul, tantas familias libanesas y sirias. Tuvieron algunos 5, otros 8, una familia tuvo 15 hijos y la mayoría de esos hijos fueron profesionales nuestros, de San Luis. Fíjense ustedes cómo ellos se adaptaron al idioma, a las costumbres, a la cultura, a la región. Y pudieron desarrollarse como familias y como personas y lograr estadios sociales y formativos que fue un modo de devolverle a esta provincia tanto como recibieron. Mi madre fue una de esas personas. Mi tío, Moisés Sananes, cuya esposa era Odette, hermana de mi mamá, fueron dos de esas personas. ¿Y por qué digo esto? Porque mamá fundó Casa Daed. ¿Por qué fundó Casa? Había fundado Casa Daed con mi papá porque nosotros llegamos del Líbano en el 1952. 6 años más tarde, mi padre muere en un accidente. Y mamá, con 32 años, bellísima como era, que es esa señora que está ahí presidiendo la reunión, se queda sola con 4 hijos.
tenía en sus manos la posibilidad de esa casa fundada con su marido, que era mi padre. Mi padre era argentino, por eso yo dije que tengo sangre argentina. Entonces ella, desde ese lugar, de esa boutique d'Aed que mamá amplía, enriquece y multiplica, porque empezó siendo venta de indumentaria para la familia. Pero más tarde, ella, al trasladarse a distintos puntos de la ciudad, hasta que terminó en la Galería Sananes, ella fue anexando todo lo que tuviera que ver con la estética femenina. Inclusive colocó al servicio de su negocio su arte y sus capacidades naturales, haciendo, por ejemplo, fabricación de pelucas, enhebrado de collares. Puso al servicio de la mujer puntana una crema de su fabricación, porque dentro de la cultura árabe, quiero contarles, la mujer es muy hábil para poder atender su necesidad estética. Las mujeres fabricamos nuestras propias cremas, creamos nuestra pasta depilatoria, que es esa pasta ambarina de la depilación en frío. Tal vez algunas de ustedes las conocen. Entonces ella incorporó en su local todas estas cosas. Ella fue la que trajo a San Luis, fue la primera casa que mostró en San Luis el kehel, que es la pintura de los ojos tan famosa, la vestimenta hindú y objetos de decoración de Medio Oriente, de Pakistán, de la India, bueno, de distintos lugares que tuvieran una suerte de innovación o de línea orientalista. Ella vivió hasta los 83 años y participó no solamente en una actividad comercial, como estoy refiriéndoles, sino en muchas organizaciones de orden cultural y social de nuestro medio, porque fue ella socia fundadora de la Sociedad Sirio-Libanesa. Y fue también una persona de mucha observancia religiosa. Era católica, de rito maronita, como son los católicos del Líbano. Aquí en San Luis hubieron del mundo árabe solo 2 o 3 familias católicas, porque el resto eran ortodoxos, el resto de las familias libanesas que habían venido a San Luis. Mamá pertenecía a la Grey Católica. Y quiero comentarles que pertenecer a la Grey Católica ayudó muchísimo al inmigrante árabe, porque lo aproxima mucho. El ser católico tiene costumbres y una visión del mundo y de la vida que los aproxima mucho a Occidente. Por eso el Líbano es tan cosmopolita, porque la mayor cantidad de habitantes libaneses son católicos. Ahora se ha modificado esto, ha crecido muchísimo la presencia musulmana en el Líbano. Y como el Líbano tiene un sistema político democrático parlamentario, es igual que el de Francia, el que gobierna es el primer ministro, en este momento ha alcanzado ese lugar el ministerio en el Líbano un musulmán, porque se rigen por la Constitución, por supuesto. Entonces, bien, mamá como persona, digamos, que practicó su fe, ella fabricaba pelucas. Y la mayor cantidad de pelucas de las vírgenes de nuestras iglesias y parroquias son hechas por mamá. Vez pasada, el padre Dominato, se llama Agustín. ¿Perdón? Sí, él le hizo un homenaje a mamá y nos regaló una foto con la Virgen, cuya peluca, por supuesto, era obra de mi madre. Bueno, ella era muy generosa y una persona realmente de abarcar al otro.
y abarcar las necesidades de las personas o de la región o de la sociedad a la que perteneciera y colaborar y hacerla que crezca y que mejore. Tenía un gran empuje y una gran donatividad de su persona. Entonces, bueno, también ella tiene que ver con colocar la piedra fundamental de la iglesia San Charbel en el barrio Jardín, que se erigió conjuntamente, lo hizo con Youssef Chaer, que fue el que creó Corpus, cuya esposa es María Elena Chaer. Bueno, además mamá fue miembro de la Unión Libanesa Cultural Mundial, filial San Luis, y socio fundadora de, como dije, creo, la Sociedad Sirio-Libanesa. Era una persona que estaba, digamos, siempre desarrollando alguna actividad social fuera de lo que era su trabajo, su negocio, su trabajo, su familia. Siempre estaba al servicio de la sociedad de pertenencia. A pocos años de estar aquí en Argentina, ella entró en un estadio de tristeza muy grande. Entonces vino una hermana de ella llamada Odette a San Luis para acompañarla. Odette es esa persona que está en esa foto. Esa foto la sacó Casa Tiedemann. Era una casa de fotografía muy importante que estaba en la calle Rivadavia. Cuando llega tía Odette, que llegó en 1953, para acompañar a su hermana y a la familia de su hermana, ella se traslada aquí a la Argentina. Tiedemann le saca una foto y le pide permiso para exhibirla en la vidriera. La colocan en la vidriera y un día pasa un conocido comerciante de San Luis llamado Moisés Sananes. Ve la foto, se impacta, entra y pregunta quién es. Le dicen quién es. Pero este aquí que había un problemita. Moisés Sananes era judío y Odette católica. ¿Cómo hacía para poder acercarse a una árabe católica, un argentino judío y judío? Entonces encontró las estrategias a través de un gran amigo que tenía, también perteneciente a la colectividad árabe, que se llamaba César Malouf, que yo conocí y quise un montón. Recurre a su amigo y ese amigo encuentra la manera de que llegue, porque César era muy amigo de mi padre. Mi padre era una persona muy abierta, sumamente inteligente y tenía buenos amigos. Pero era el responsable de su cuñada y prima hermana, porque mis padres son primos hermanos. O sea que tía Odette, además de cuñada, era su prima hermana. Y él era responsable de ella. Imagínense, tan lejos, el miembro de esta familia libanesa. Entonces, logra acercarse a tía Odette, logra casarse con tía Odette, y juntos, donde era su casa, la casa privada de ellos, fundan la Galería Sananes, que es también un aporte sumamente importante para la revolución comercial y el movimiento comercial de la provincia de San Luis. Y es ahí donde mamá termina trasladando su boutique en el año 1962, cuando se inaugura la Galería Sananes. Ellos utilizan su casa y compran, porque las casas antiguamente llegaban hasta la mitad de las manzanas. Entonces ellos compran lo que continúa para que la Galería Sananes tenga salida hacia la San Martín, como tiene que ser una galería. Y lo fantástico de esto es que esta obra, esta empresa, este avance edilicio y esta creación de la galería sigue siendo la única en San Luis, no hay otra, no existe otra galería.
Y este fue un emprendimiento y un aporte que hicieron los dos, tan fuerte y tan importante. ¿Por qué? Porque revolucionó el movimiento comercial del centro nuestro y porque le dio la posibilidad de trabajar a muchísima gente puntana, y no puntana, todos los que fueron llegando. Hay una cosa que yo quiero destacar y que me enteré hace poquitos días, charlando con una familia siria, de las familias que llegaron acogidas por nuestro actual gobierno. El señor Szabo, George Szabo, a quien yo entrevisté, justamente sabedora que venía a este encuentro con ustedes, yo quería saber, para contarles a ustedes, cómo había sido el momento y el proceso de adaptación activa a una realidad diferente que tuvieron que vivir ellos. Entonces a mí me contó, le pregunté que cómo se habían arreglado con el idioma, porque yo le doy mucha importancia al idioma. Para mí, el mundo todo comunica, todo comunica. El mundo comunicacional es muy amplio. Los objetos, los lugares, las formas, todo comunica. Esto, si ustedes llegaron a esta sala fantástica, abierta, llegaron y se encontraron con ese caftán, con esa túnica, con esa cafetera del café árabe, que lamento no tener el café, pensé en hacer y traer, pero yo dije, no, las chicas me van a pedir que después les lea el café, y no está bien. Todo eso que ustedes ven, esa caja que es artesanía árabe, esa caja que tiene la técnica de la tarasea, que es exclusivamente árabe. La tarasea es la incrustación en madera de nácar y ébano de acuerdo a figuras geométricas que el artista que realiza la obra va diseñando. Esa caja representa el arte árabe de la tarasea. Ese camino de mesa azul precioso, que es acompañado con otras carpetas más pequeñas, que está hecha en seda, antiguamente se hacía y se bordaba en oro, en hilos de oro. Ahora, naturalmente, no. Entonces, ustedes llegaron y vieron esto. Eso les comunicó un montón. Nadie habló, nadie dijo nada, no encontraron cartelitos, pero les comunicó lo diferente, lo original, lo distinto a la cultura de pertenencia de ustedes. Todo comunica. Entonces, se me fue de la cabeza lo que quería decir. ¿Perdón? De la importancia del lenguaje, sí. Gracias, Silvia. Eso era. Entonces, en mi entrevista con George, le dije, ¿cómo se arreglaron con el idioma? Porque yo tengo muy fuerte mi recuerdo con respecto a mí misma, a mi persona, que ya se los voy a contar, es muy fuerte. Entonces, quise saber cómo habían hecho ellos. Quise saber de la experiencia de ellos, cómo había sido. Y me llevé una sorpresa enorme, enorme, y lo agradezco tanto realmente. Me contó que el gobierno le colocó especialmente profesores para el aprendizaje del idioma castellano. Por 6 meses, ellos tenían que ir a tomar clases con una profesora de español. Y por otro tiempo posterior, esa profesora iba y visitaba las casas, o sea, le impartía la formación del idioma de modo particular. Yo quedé sorprendida, realmente, porque es un gesto maravilloso el haber podido abordar esa necesidad de poder comunicar las necesidades que ellos tuvieran.
de poder comunicarse con la sociedad de San Luis, con esta nueva sociedad en lo que ellos estaban moviéndose. Porque yo me acuerdo cuando yo era pequeña que llegué aquí, nadie nos puso, ni buscamos tampoco tener, ni existiría un profesor o una maestra para que nos enseñara el español. ¿Y qué hicieron con nosotros pequeños? Nos mandaron a una escuela llamada Paul Grusac, donde trabajó tu madre como maestra, que yo amé esa escuela. ¿Por qué esa escuela? ¿Por qué nos mandaron ahí? Nuestros padres. Mi padre era el que había tomado esa decisión, particularmente él, porque esa escuela existía como tal en una casa como a la manera de las casas coloniales. Era esa casa, con todas las habitaciones, cada habitación era el aula, una aula distinta de los grados diferentes. Y la dueña de esa casa se llamaba Rosa Busada. Y Rosa Busada era del Líbano y hablaba árabe. Entonces, nuestros padres nos mandaron allí porque entonces había alguien que podía atender una necesidad, una urgencia que tuviéramos, mi hermano Sugel y yo. Porque Eduarda vino bebé, mi otra hermana vino bebé y Eduardo era muy pequeño todavía, no estaba en edad escolar. Entonces era Sugel, mi hermano mayor, y yo, que estábamos ahí. Y yo sentí que ingresamos a ese mundo de niños que hablaban un idioma que nos era ajeno. Yo tenía el conocimiento leve de lo que era occidental, de lo que podía sonar parecido al español, porque en el Líbano nos enviaban a una escuela de doble escolaridad, a mi hermano y a mí, en donde se impartía la educación en francés y en árabe. El francés totalmente distinto al árabe, pero un poquito más cercano al español, digamos, por lo menos de escritura occidental. Y fonética también parecida, digamos. Si yo digo bienvenido y lo digo en francés, voy a decir bienvenue y es parecido. O sea, y muchas palabras parecidas. Pero el árabe, totalmente diferente. Entonces, yo sentí como si nos hubieran llevado en un paracaídas y nos hubieran arrojado en un mundo de niños que no entendíamos a ninguno. Entonces seguramente habremos recurrido 1001 veces al lenguaje de señas. Pero esto es tan importante, el poder comunicarse para crear vínculos, para la comprensión de lo que fuere, para el entendimiento con el otro, para que se produzca el encuentro con las cosas o con lo que el destino te presente. Es tan importante el lenguaje. Entonces yo me quedé maravillada cuando me enteré que nuestro gobierno actual se había comportado de esta manera con los sirios que llegaron a nuestra provincia. Y realmente me maravilló la actitud y la decisión tomada. Lo agradecí, desde mi corazón lo agradecí. Esto era lo que les quería contar, porque será tal vez porque la vivencia personal ha sido fuerte, desde mi experiencia ha sido muy fuerte. Quiero contarles, como a modo de homenaje, ustedes tal vez conozcan a estas personas que voy a nombrar. Rosa Busada era la dueña de la casa donde fui a esa escuela. Matilde Saba era la mamá de Leopoldo, Juan Carlos, Estela y las mellizas Nellar. María Abdala
tuvieron el negocio, el progreso, que era de ramos. La mayoría de los libaneses que llegaron a la Argentina aportaron un crecimiento comercial extraordinario a la provincia. La mayoría tuvieron negocios de ramos generales. Y allá en la avenida La Finur y en la avenida España estaban un poco concentrados en esos espacios, en donde venían, en aquella época, estoy hablando del 1893, por ejemplo, Narcisa Adre y Gabriel Leyar llegaron en 1893, María Abdala en 1904, Yalile Tomás en 1925. Yalile Tomás es la madre de Manolo, de Miguel, Isa, los médicos que les nombré, y es la esposa de Constantino Isa. Él tuvo ramos generales, mayorista y minorista y fábrica de ropa de trabajo, una empresa enorme que atendió a la ciudadanía. En 1920, María Cusa y Simón Isa, ellos, María Cusa, fue la madre de Leoncio, Aide, Rosa María, Isabel, Alicia. Alicia fue la esposa de Cototo Palacio, la que hizo el taller folclórico nuestro y la Academia Federico Chopin de música, de piano. Futín Isa fue la madre de María, de Jorge, Yolanda, de Olindo, Olga, Carlos, María Isabel, Chabela, que entiendo que fue la primera abogada que tuvimos en San Luis, la primera abogada mujer. Luego, ellos también tuvieron una cantidad enorme de cosas, tiendas de ramos generales, corralón y fábrica, la famosa fábrica de los fideos Futín. Qué lástima que no estén mis paisanos acá en este encuentro para que puedan escuchar. El centro de reunión y hospedaje, la casa de Futín y Salvador, se decía, no tenían puertas ni paredes. Ellos acogían a todo el mundo en su casa, les daban hospedaje, los atendían, los servían, de una generosidad increíble. Eduardo Sá, con esa voz sonora maravillosa, locutor de nuestra radiofonía puntana, la familia Sá. Rosa Ramsa y Miguel Abdala, que son los padres de Amalia. Amalia está casada con estuvo casada con el doctor Hanna Abdala, el médico rural, que es el papá de Marta Abdala. Zulema Chediak es la mamá de los chicos Chediak, que se casó con Dazo y que tienen la empresa Aldo Dazo o Dazo Viajes, que fue una persona que ayudó muchísimo a la gente del interior, ayudaron muchísimo, porque él hacía viajes a lugares donde no iba nadie y levantaba a la gente del campo y no les cobraba. Y cada vez que viajaba, cada día, esa gente le pedía lo que ellos necesitaban de la ciudad y él se los llevaba. Y le pagaban con animales, con yuyos, con papa. Esos trueques maravillosos que existían tanto en esa época. Lucy Selim Huesbe es la mamá de Gabriela y Yasmín Haidar. Son los Haidar, se dice en árabe. Por eso tiendo a decirlo en árabe. Y aquí decimos Haidar, que tuvieron la fábrica de camisas, la lencería fina ABC y más tarde Boutique Gaby. Elena Haidar y Simón Najlul, como les dije, fueron los padres de Raya Najlul, de Marwan, de Saide, que tuvieron un comercio de ramos generales. Comercialmente, todo el conjunto árabe tuvo realmente una presencia extraordinaria. También la tuvieron el grupo de los judíos que llegaron a San Luis,
Yo me acuerdo muy bien que enfrente de mi casa, nuestra primer casa, estuvo en Colón 926. Enfrente estaba Telia, que era una familia judía que tenía una tienda llamada El Combate. Y al lado de la galería me acuerdo de La Violeta, que era la casa que fundó Jaime Odara y Violeta, su esposa, Violeta Sardá, que habían venido de Turquía a la Argentina. En 1920, la tienda La Criollita primero, El Diamante después, Textil San Luis en la calle Rivadavia y Tienda La Fama. Fíjense el aporte de esta gente, la cantidad. Y termina por fin con la tienda La Violeta, que se traslada luego enfrente de DOCEP. Y ahí quedó instalada hasta que en 1994 la cerraron. Yo aprecio y rindo un homenaje a los inmigrantes, pero no solamente a estos inmigrantes que pertenecen a mis orígenes primeros y a mi cultura. Yo rindo homenaje a todos los inmigrantes de todas las regiones, que han venido de todas las regiones del mundo, porque el esfuerzo, el trabajo, los sacrificios, el aporte que ellos, con sus entregas, con los hijos, con la cantidad de hijos que le dieron a esta tierra, con la cantidad de formaciones que con sus trabajos y con sus sacrificios lograron poder alcanzar como objetivo inmediato, nos permiten a nosotros crecer como población, como ciudad y como provincia. Nos permiten desarrollar un estadio económico que cambió San Luis, aquel San Luis de las 4 avenidas con calles de tierra, que se fue transformando poco a poco y que fue alcanzando todo esto que hoy disfrutamos, tenemos y esperamos, esperanzados de poder seguir teniendo cada vez mejor en cada día y en cada año. Yo les agradezco mucho la presencia a ustedes y les agradezco el poder permitirme manifestar mi gratitud hacia este suelo puntano que me acogió, que me mima, porque aquí he tenido muchos momentos de alegría y quiero contarles y decirles por fin de que cuando fui al Líbano, yo volví por primera vez en el año 2000. Me emocionó enormemente darme cuenta que yo amé a San Luis muy rápidamente porque se parece al Líbano. Tiene mucha serranía. Líbano es todo montaña, tiene muy pocos valles. Y claro, cuando yo llegué a San Luis, yo daba un paso y veía una sierra. Entonces, de alguna manera, mi mirada, mis ojos de niña, se acomodaron en la aceptación de ese espacio que me estaba recibiendo. Y fui así, desde ese lugar, del paisaje parecido, fui amando, queriendo primero y luego amando y más tarde valorando San Luis. Este para mí ha sido un encuentro muy importante para poder manifestar eso y también para decirles que ha sido un encuentro. El encuentro se define como un estar dos en recíproca presencia y yo siento que ustedes han estado con reciprocidad hacia lo que yo les traje. Muchas gracias por escucharme. Pueda crear el Museo de los Inmigrantes. Y yo me comprometo, a partir de este pedido que hago público, yo me comprometo que al momento de crear el Museo del Inmigrante, esto que ustedes ven aquí y mucho más, yo lo voy a donar para que lo puedan tener. Que cada colectividad tenga
su espacio para mostrar lo suyo, cada colectividad, porque esto no se ha hecho, creo yo, en otros lugares y podría ser algo muy novedoso y muy valioso para nosotros.